Bueno, hermanos, como hemos estado hablando ya a partir de la semana pasada, ya estamos tocando prácticamente las últimas temáticas de este estudio que ya lleva hartas semanas. Creo que este es como el número 22, algo así. El estudio número 22. Y la semana pasada comenzamos con un tema que igual es importante, es una doctrina que es fundamental. Algunas partes de esta doctrina son secundarias, pero en el grueso es una doctrina fundamental porque empezamos a hablar de lo que se llama la escatología. Y la escatología básicamente consiste en el estudio de las últimas cosas. Y también de manera introductoria la semana pasada hablamos que existen, por así decirlo, dos áreas de la escatología. La escatología particular o personal, en la cual se habla de cuál va a ser el final de cada persona, y también la escatología general, que nos habla a nosotros de cuáles son los acontecimientos ya a un nivel más macro, ¿ya? Estuvimos hablando la semana pasada sobre el estado intermedio, y vimos prácticamente que el estado intermedio se llamaba así porque era el estado en el cual el hombre, ya sea que haya creído en Cristo o que no haya creído en Cristo, se encuentra entre que muere hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso se llama estadio intermedio, porque no es un estado definitivo. O sea, cuando alguien que no ha creído en Cristo fallece, va a un lugar, pero ese lugar, como lo vimos la semana pasada, es un lugar momentáneo, no es el lugar definitivo. De la misma manera, el creyente, aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo, aquel que ha depositado su fe en Él y ha creído que solamente Él pudo llevar a cabo la obra perfecta, y aquellos que hemos confiado precisamente en esa obra perfecta, también sabemos que vamos a un lugar, y en ese lugar también estaremos de manera provisoria. Vimos que las personas que creen en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y los autores del Nuevo Testamento normalmente hacen alusión de que aquellos que creen en Cristo van a la presencia del Señor. Van a este lugar, el paraíso, donde está el Señor mismo, y se está ahí teniendo una comunión con el Señor. ¿Ya? Esas son algunas de las cosas que nos muestra la Escritura. Pero también vemos que aquellos que no han creído en el Señor, aquellos que han despreciado la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estas personas van a ir a un lugar que en la Biblia es conocido como el Hades o como el Seol en el Antiguo Testamento, lugar de los muertos, en el cual hay sufrimientos y tormentos, los cuales no son los sufrimientos y tormentos definitivos. ¿Ya? Es un estado provisorio, por así decirlo, ambos lugares, ¿ya? Hablamos acerca de este estado intermedio también porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que el cielo es nuestra meta y decimos, no, total, vamos a estar en el cielo. Y el cielo no es el estado definitivo, el cielo es el estado intermedio. Después va a haber algo mucho más glorioso que también vamos a tocar en parte el día de hoy, que es el tema de la resurrección. Los puntos cruciales de la historia de la redención son la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera venida del Señor cambió nuestro estado, aquellos que hemos confiado en Él, nuestro estado de muerte espiritual a vida espiritual. Pero la segunda venida del Señor Jesucristo va a implicar que ya la muerte física no tenga mayor repercusión en nosotros, porque vamos a resucitar en un cuerpo cuya materia prima va a ser por así decirlo, el cuerpo que tenemos el día de hoy, pero va a tener una sustancia distinta, va a tener características distintas y va a ser semejante al cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se aparece a sus discípulos, en particular en el momento cuando está Tomás? Tomás había dicho, si yo no veo, no voy a creer. ¿Se acuerdan de aquello? Si yo no meto mi dedo en su mano y en su costado, yo no voy a creer. Finalmente se aparece el Señor Jesucristo resucitado y le dice, aquí está mi mano, aquí está mi costado, mete la mano. O sea, eso quería decir que Él resucitó en su propio cuerpo. Porque tenía las llagas. ¿Ya? Pero era un cuerpo perfeccionado, o sea, glorificado. Así, esa es la semejanza del cuerpo que nosotros vamos a tener. Y vamos el día de hoy a hablar un poquito más de eso. Por eso es que hoy vamos a ver este tema que se llama la resurrección y el juicio final. Este tema igual es interesante e igual en oportunidades ciertas partes de este tema se presta para algunos debates sobre perspectivas distintas que hay referente a ello. ¿Ya? La verdad, uno tiene que ser ante esto lo más humilde posible frente a la palabra de Dios. Dejar que sea la palabra de Dios la que nos enseñe.
Porque como les he comentado en una oportunidad, a veces nosotros traemos lentes y de alguna forma vemos las cosas conforme al prisma del lente, ¿ya? O sea, aquí no, aquí está. Voy a ver de otro color, del color de las gafas, ¿cierto? Eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una cosmovisión, ya que la ha aprendido o lo ha escuchado en algún lugar. Uno, cada vez que se encuentra con la escritura y uno ya ha aprendido algo, uno va a ver lo que aprendió, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros como buenos siervos del Señor y fieles a su palabra, lo que es importante es que nos acercamos a las escrituras con un corazón humilde para que la escritura sea la que nos enseñe, ¿ya? Y que podamos ir corrigiendo las cosas defectuosas que tenemos. Si estamos equivocados en algo, podamos ir corrigiéndolo. Y eso es algo que yo les comenté en algún momento, es la vida del cristiano. Nosotros constantemente estamos aprendiendo cosas. Porque ¿qué sería de nosotros si ya aprendimos todo y no hay más? No, es un proceso paulatino que vamos en nuestro peregrinaje en el Señor, aprendiendo, modificando ciertas cosas que en un momento teníamos quizá una visión parcial, pero a medida que va pasando el tiempo, que vamos leyendo más la Escritura y vamos profundizando más, vamos entendiendo otras cosas que son también parte de la Escritura, pero que antes no estaban en nuestra conciencia o en nuestro conocimiento. Por eso lo importante ante todo esto, hermanos míos, es que nosotros tengamos un corazón humilde ante la palabra de Dios y que creamos lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Así como está. Entonces vamos a comenzar con este tema que se llama la resurrección y el juicio final. Entonces, hablamos de lo que tenía que ver con el estado intermedio. Ya vimos que esto se refería a el punto en el cual una persona, desde el momento que fallece al momento que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Ese es el estado intermedio, lo vimos. Pero, ¿qué pasa después del estado intermedio? Y vamos a ver acá que lo que ocurre después del estado intermedio es la resurrección de los muertos. Va a haber una resurrección de los muertos. Y eso es un hecho que aparece en la Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por favor, Isaías capítulo 26, versículo 19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Ok, este pasaje ya en el Antiguo Testamento nos está hablando de una realidad, de una verdad que trasciende a lo largo de la Escritura, que es que va a haber una resurrección, ¿ya? Una resurrección, y aquí habla incluso de cadáveres volverán a la vida, muertos vivirán, y termina diciendo que la tierra devolverá a sus muertos. Entonces habla de una resurrección. Cabe señalar algo importante, hermanos míos, previo a seguir profundizando en esto. Existe una diferencia entre lo que es la resucitación y lo que es la resurrección, ¿ya? La resucitación, por ejemplo, es lo que se hace cuando una persona llega a la urgencia, ¿cierto? Y fallece, y se comienza a hacer ciertos procedimientos para reanimarlo. Si la persona vuelve, esa persona ya fue reanimada, no pasó por la resurrección, sino que revivió, ya, como decía mi hermano. Esa es la idea. Eso no es resurrección, ya, eso es resucitación, ya. Eso es importante. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Lázaro? Lázaro él no pasó por la resurrección. Lo que él fue resucitado, ¿ya? Que son términos distintos. Él no volvió con un cuerpo glorificado a la vida. Salió de la tumba con su propio cuerpo, ¿cierto? Pero todavía con la condición de pecado, y después de eso Lázaro murió de nuevo, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia y es importante que entendamos eso. Vamos a hablar de resurrección como el estado final y vamos a hablar de la resucitación como aquello que ocurrió de manera provisoria donde el Señor volvió a la vida a ciertas personas. Vemos también el caso de la hija de Jairo, que también el Señor Jesucristo resucita en ese aspecto, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora continuemos. Aquí estamos hablando de la resurrección como el momento cúlmine previo a la entrada a la eternidad, ya sea en el estado de una persona que ha creído en el Señor o ya sea en el estado de alguien que no ha creído en el Señor y ha rechazado el mensaje de Cristo. Entonces veamos qué nos dice la Escritura, hermanos míos.
Mateo capítulo 22, versículo 29 al 33. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas que no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Entonces, lo que viene después de este estado intermedio es la resurrección. Y aquí el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta que le hicieron los saduceos. Los saduceos eran una secta del tiempo del Señor, los cuales tenían ciertas creencias un poco ligadas al pensamiento helénico, al pensamiento griego. Ellos decían un poco que no iba a haber resurrección. Entonces, como no iba a haber resurrección, ellos le trataron de pillar, por así decirlo, al Señor, haciéndole una pregunta. Ellos le consultaron. Había una vez una mujer que se casó con un hombre. Ese hombre falleció. Pero ese hombre tenía otro hermano. Y la ley judía decía que cuando un hombre se moría y dejaba una viuda, si es que tenía hermanos y no habían tenido hijos, el hermano tenía que suceder a su otro hermano y darle un hijo y casarse con la viuda. Esa era la ley judía, ¿ya? Entonces, estos saduceos hacen esto. Y ellos dicen, oye, pero pasó que habían 7 hermanos. Entonces, cuando venga la resurrección, ¿con cuál se va a quedar? Porque entonces tratan de alguna manera hacer una pregunta y suspicaz al Señor, pero Él le responde de esta manera: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí empieza a hablar de la resurrección. En la resurrección las personas no se casarán ni se darán en casamiento. Y hay otra serie de cosas que vamos a tocarlas en un momento más, ¿ya? Pero esta es la idea. O sea, está la muerte física de la persona y después llega un momento determinado cuando viene la resurrección. Ahora, continuemos viendo esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. La verdad o la realidad de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. ¿Ok? Entonces habla de la realidad de la resurrección y en particular aquí está hablando de los creyentes. Vamos también a tocar más adelante este pasaje, ¿ya? Entonces vemos, ¿qué ocurre después de el estado intermedio? Viene la resurrección, es lo primero que ocurre, ¿ya? Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente es: ¿cuándo será esta resurrección? ¿Cuándo será el momento de la resurrección? Y veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuándo va a ser la resurrección? En el día final. Fíjense en esto es importante porque el mismo Señor Jesús nos está dando claves de cuándo va a ocurrir esto. Sino que lo resucite en el día final. Fíjense aquí, ¿se acuerdan? Juan capítulo 11 nos está hablando de lo que les comenté delante, la historia de Lázaro. Cuando Lázaro, al Señor Jesucristo le cuentan a él que Lázaro se encuentra enfermo y él espera un momento hasta que Lázaro está muerto y dice: ya vamos, y va con sus discípulos a Betania a encontrarse ahí con Lázaro, y al llegar ahí se encuentra con Marta y él le dice: tranquila, sí, no está muerto. Entonces ahí le dice que lo va a resucitar porque Él es la resurrección y la vida. El versículo 25 dice eso, pero el 24 dice lo siguiente. Esto es lo que le responde Marta, que es lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Juan capítulo 11, versículo 24. ¿Quién lo lee, por favor? Yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Ya, nuevamente Marta, quien había sido instruida por el Señor Jesucristo, vuelve a repetir el mismo patrón. ¿Cuándo va a ser la resurrección? En el día final. Ya, muy bien. Entonces, continuamos viendo lo que la Escritura nos muestra. ¿Cuándo será esta resurrección? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, si juntamos la idea de lo que vimos anteriormente, ¿cuándo iba a ser la resurrección? En el día final. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor mismo descienda del cielo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, el día final que se refiere es la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? E incluso aquí es más explícito y habla de que la venida del Señor Jesucristo, que obviamente es el mismo momento en el cual está la resurrección, y es el mismo momento en que es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Eso, hermanos míos, es totalmente importante. La resurrección ocurre cuando Jesucristo viene. Cuando Jesucristo viene y nosotros, dice que los muertos en Cristo, aquellos que murieron en la fe, van a ser resucitados primero. Después vamos a seguir analizando este pasaje. Y posterior a eso, las personas que estén vivas, que sean creyentes en el Señor, van a ser arrebatados, ¿ya? O sea, ¿cuándo es el día de la resurrección? Es la venida del Señor. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo acá. Ahora, esto es importante también, hermanos, porque les decía, a veces uno tiene cosmovisiones que sí es cierto, son sacadas de la Escritura, pero que en oportunidades no concuerdan con todos los pasajes de la Escritura. ¿Cuántas resurrecciones son? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Fíjense, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Para vergüenza es ignominia, ya es un sinónimo, ¿ya? Ignominia, vergüenza, vituperio, todo eso son sinónimos, ¿ya? Entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia. O sea, aquellos que despiertan para la vida eterna, evidentemente son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Pero aquellos que resucitan o despiertan para vergüenza son aquellos que han despreciado el mensaje de Cristo. Entonces, en el momento de la resurrección que mencionamos anteriormente, que ocurre cuando el Señor Jesucristo venga, va a pasar esto. Tanto las personas que creyeron en el Señor como aquellos que no han creído en el Señor van a resucitar. O sea, porque quizás uno ha oído, ha entendido que existe la resurrección de lo primero de los santos y después la resurrección de los impíos. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que tanto la resurrección de los santos como de los impíos ocurre en el mismo momento. Ocurre en el mismo momento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. El mismo Señor Jesucristo dice lo mismo. Fíjense acá. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Se dan cuenta? Es una resurrección. Tanto para los simultánea. No hay dos resurrecciones. Hay una resurrección. Y en ese momento, ¿cuándo es esa resurrección? En la venida del Señor, que corresponde al día final. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Ya. Entonces continuemos viendo esto. El mismo Señor Jesucristo dice eso. Él no habla de dos resurrecciones. Él habla de que va a llegar el momento, ¿cierto? Que todos los que están en los sepulcros, o sea, todos los muertos, oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Miren aquí lo que dice el apóstol Pablo. Teniendo, Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo la viva esperanza en Dios, que estos también abrigan,
de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como los impíos. ¿Cuántas resurrecciones hay? Una. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Ya? Ahora, hemos visto entonces que el estado intermedio termina cuando viene la resurrección. ¿Ya? Hay una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Todos van a resucitar, tanto los que creyeron en Cristo como los que no creyeron en Cristo. Pero obviamente hay una diferencia. Hay una diferencia entre los que resucitan habiendo creído en Cristo y los que resucitan no habiendo creído en Cristo. Y aquí viene lo dramático, hermanos míos. Positivo, obviamente, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor, en su sacrificio, en su cruz, y hemos confiado en la sangre del Señor, pero terrible también para aquellos que no lo han hecho. Acompáñenme, por favor, este pasaje no está ahí, en 1 Corintios capítulo 15, para que veamos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 28. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ellos. Los que durmieron es Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ok, entonces aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de la esperanza que tienen los creyentes sobre la resurrección. Y dice que si en verdad, si no hubo resurrección, si Cristo no resucitó, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor somos los más dignos de lástima. Porque la obra de Cristo se lleva a cabo plenamente por medio de la resurrección del Señor. Sin la resurrección de Cristo, su muerte hubiese sido una muerte de una persona que se martirizó nomás. Pero como Él resucitó, eso demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y que no había cometido ningún pecado. Entonces eso de alguna manera rompe la ley de la muerte, porque, ¿se acuerdan? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como Él murió, pero Él no había cometido pecado, se rompe, por así decirlo, esa tónica, y todos aquellos que vamos por medio de Cristo a morir, tenemos que saber también que como Él resucitó, por su justicia nosotros también vamos a resucitar en un momento. Recordemos que el bautismo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los sacramentos del bautismo? Vimos que una de las implicancias del bautismo es que así como Él murió y resucitó, nosotros morimos junto con Cristo y resucitaremos junto con el Señor también. Entonces, por eso es tan importante y crucial la resurrección dentro de la historia de la redención. Entonces, aquí el apóstol está explicando que Cristo resucitó. Y en el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vimos en el pasaje de Tesalonicenses que cuando el Señor Jesucristo venga, Él fue el primero en resucitar. ¿Ya? El Señor Jesucristo fue el primero en resucitar. Pero cuando Él venga, por segunda vez,
va a ocurrir que en ese momento aquellos que murieron en Cristo, antes de que el Señor Jesucristo viniera, van a resucitar primero. Y aquellos que estén vivos en ese momento, en la venida del Señor, su cuerpo va a ser transformado, ¿ya? Y no van a, por así decirlo, no van a pasar por el trauma de la muerte, ¿ya? Sino que desde este cuerpo de pecado va a haber una transformación, va a haber un revestimiento. Fíjense acá en el versículo 42. Aquí empieza a explicar más o menos cómo va a ser este cuerpo. Del versículo 42. Para que notemos bien de qué se trata todo esto. Del versículo 42 y vamos a leer hasta el versículo 55. (16, 42 al 55). 15, perdón, disculpen, hermano mío. Del capítulo 15, del versículo 42 al versículo 55. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Igual el terrenal, tales también los terrenales. Igual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Entonces, este pasaje Pablo explica básicamente de una manera súper detenida qué es lo que va a ocurrir. Va a haber una resurrección, aquellas personas que estén muertas antes de que el Señor Jesucristo venga van a resucitar, pero aquellos que estén vivos, dice que van a ser transformados. Y lo corruptible se va a vestir de incorrupción, va a haber una transformación ahí, ¿ya? Va a haber una transformación de lo pecaminoso, ahora ya no como pecaminoso, sino como perfecto, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es como la idea de lo que está diciendo acá. Entonces, esa es la esperanza que tiene el creyente. Insisto, no es el cielo espiritual, sino que es la resurrección en un cuerpo renovado, un cuerpo regenerado, un cuerpo que es cuerpo como este, pero que no tiene la debilidad del pecado. Entonces, las promesas eternas son físicas y no son espirituales. Y eso es lo que la semana pasada traté de hacer hincapié y que esta semana se los vuelvo a repetir, ¿ya? Porque el ser humano fue creado para habitar la tierra, ¿ya? Por tanto, la eternidad del ser humano no va a ser en el cielo flotando como vimos una cita, sino va a ser en un cielo nuevo y una tierra nueva, que va a ser este planeta regenerado por completo, ya no como lo conocemos el día de hoy, incluso de una manera bien singular. Apocalipsis dice, por ejemplo, que no va a haber mar en ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos eso. Va a ser esta tierra renovada, regenerada, ¿ya? No como la conocemos el día de hoy, ¿ya? Sino una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el Señor Dios creó todo, Él dijo y vio que la creación era buena. Si el problema fue el pecado,
El problema no es la creación. Entonces, Dios de esa misma forma no va a ensañarse, por ejemplo, con los animales. O sea, a veces uno pensaba, yo y lo reconozco, antiguamente, como tenía una concepción más celestial que física de la eternidad, yo decía, pero los animalitos no van a ser necesarios. Y sí, porque Dios va a redimir la creación. Por eso se habla de la regeneración. El mismo Señor Jesucristo habla de la idea de la regeneración. Por tanto, en la eternidad, y lo vamos a ver más adelante, va a haber animales, van a haber árboles, va a haber una subsistencia humana, pero distinta, ya no con la presencia del pecado. Incluso Apocalipsis habla que van a haber naciones, ¿ya? Porque si nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿reyes de quién vamos a ser? De naciones. Entonces van a haber naciones también. Entonces, por eso le digo, a veces uno tiene una cosmovisión o una visión en realidad más celestial, pero en rigor lo que la Escritura nos muestra es una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, pero una realidad física, no bajo la esclavitud del pecado, sino perfecta. Y eso es maravilloso. Entonces ya sabemos eso. Hagamos una pequeña recapitulación. Después del estado intermedio, o sea, después de que las personas mueren, ya sean Cristo o no en Cristo, sabemos que aquellos que murieron no estando en Cristo van al Seol o al Hades, al lugar de los muertos, donde están preventivamente pasando igual suplicios y aflicciones. Mientras que los justos están en la presencia del Señor, pero no de una manera espiritual o almática, ¿ya? Su ser completo no está ahí porque su cuerpo está en el sepulcro, ¿ya? Y está con el Señor en la presencia del Señor. Pero luego de eso, en un momento determinado, viene la resurrección de los muertos. ¿Cuándo es esa resurrección? En el día final. ¿Y cuándo es ese día final? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿ya? Y eso es lo que vimos. Ahora, cuando viene la resurrección de los muertos, vimos que inmediatamente todos los pasajes que estaban ligados a la resurrección instantáneamente se dirigían al juicio. O sea, como hay resurrección, hay un juicio. Y ustedes lo vimos en los pasajes anteriores, miren. Si no me creen, volvamos atrás. Me equivoqué, es atrás. Fíjense acá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Entonces está hablando de la resurrección y a la vez está hablando de un juicio, ¿ya? Después continúa el mismo Señor Jesucristo, no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí, resurrección, y los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados, condenación y salvación. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, inmediatamente la resurrección conlleva el juicio. Un juicio que se va a llevar a cabo. Y ahora sí, por favor, alguien que pueda leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 5 al 10. Este pasaje potencia la idea de la resurrección y el juicio a la vez. ¿Ya? Resurrección y juicio a la vez. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La venida del Señor Jesucristo es fundamental para nuestra esperanza. Porque en la venida de Él es que nosotros sabemos que vamos a tener reposo. Fíjense en este pasaje, el contexto de Tesalonicenses es un contexto de persecución. Ellos estaban padeciendo persecución, tanto en la primera como en la segunda epístola da indicio de que eso estaba pasando. Entonces ellos estaban siendo perseguidos, ¿ya? Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, pero ahora fíjense en los detalles. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Contexto de la persecución. Fíjense aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Tanto aquellos que están siendo atribulados como aquellos que están atribulando, la torta se va a partir cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: tengan paciencia, aguanten, porque cuando el Señor Jesucristo venga, ustedes van a ser consolados, ¿cierto? Van a ser, aquí utiliza la expresión daros reposo cuando Él venga, y los que son le están atribulando a ellos van a padecer tribulación. Y eso ocurre cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta, todas estas ideas están concatenadas. Viene el Señor Jesucristo, en ese momento ocurre la resurrección de los muertos, tanto los justos como los injustos, en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Y posterior a eso viene el juicio, tanto de los justos como los injustos. Los justos van a tener un juicio distinto a los injustos. Y vamos a ver que la idea se sigue desarrollando de mejor manera en la Escritura con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Vamos a responder esta pregunta: ¿quién va a ser el juez de ese juicio? Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separará el pastor las ovejas de las cabras. Fíjense, este juicio que está acá es el mismo juicio que hemos hablado antes, ¿ya? No hay más juicio, hay un solo juicio, que es para los condenados y para los salvados. ¿Por qué sabemos eso? Porque aquí está diciendo que este juicio que va a manifestar aquí en el capítulo 25 es el que ocurre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y hemos entendido que es el momento de la resurrección y el juicio, ¿ya? Entonces, en ese momento Él va a separar a unos de los otros, ¿ya? Así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces, vimos que ese juicio va a ser llevado a cabo por el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 26 al 27. ¿Quién lo lee, por favor? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y el que ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Entonces, la autoridad para el juicio, quien va a hacer ese juicio va a ser el Señor Jesucristo, porque el Padre le dio esa autoridad para que Él desarrolle ese juicio. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y vuelve a repetir la idea, entonces, para que quede claro. Jesucristo viene por segunda vez, en ese momento ocurre la resurrección y viene el juicio. Este pasaje nuevamente lo corrobora. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Y ahí viene que prediquen la palabra a tiempo, fuera de tiempo y todo eso, ¿ya? Entonces, aquí el apóstol Pablo vuelve a repetir la idea. Dice que Cristo Jesús que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, cuando Él venga. La palabra manifestación es parusía, y la palabra que normalmente se emplea para referirse a la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a ser juzgados en este juicio? ¿Quiénes van a ser juzgados? Romanos capítulo 14, versículo 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Obviamente, aquellos que hemos confiado en el Señor, sabemos y tenemos la confianza que no vamos a padecer de la muerte segunda. Pero todos tendremos que presentarnos ante el Señor. Nadie va a eximirse de eso. Todos. Y aquí el mismo apóstol Pablo dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Fíjense, porque es necesario que todos comparezcamos. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Y se incluye a él. Fíjense,
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, fíjense en estas palabras porque de verdad que son importantes, porque vamos a verlas nuevamente en otro pasaje, y es para que volvamos a la idea principal de que el juicio es uno solo, tanto para justos como para injustos, ¿ya? Para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Fíjense en este pasaje, que es Apocalipsis 20, donde se muestra el juicio ante el trono blanco, y vean las palabras que aparecen aquí, que son idénticas a las que Pablo escribió. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y esta está hablando del juicio. Y también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Se dan cuenta cómo fueron juzgados los muertos? Según lo que habían hecho. La misma idea que es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que los cristianos iban a tener que hacer. Dice, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho. Y acá, en este mismo pasaje de Apocalipsis, tienen la misma idea del juicio. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, si tú, la diferencia es que tú estás en Cristo, tú no estás en Cristo. Pero el juicio va a ser para todos. Nadie va a poder eximirse del juicio de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Y su soberanía no tan solo implica un reinado, sino también implica que Él es juez por sobre todo. Porque Él es el creador de todo. Él es la medida con la cual todo debe medirse. Entonces, todas las personas que pisan este mundo van a tener que presentarse delante de Dios. Todos los que estamos aquí vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y no hay una tercera opción. Hay dos opciones. O tú eres justificado por medio de la obra de Cristo, o tú eres condenado por tus propias obras. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Por eso la venida de Cristo es tan importante, y por eso también es tan relevante el mensaje del Evangelio. Porque todas las personas tienen una idea o un desconocimiento en verdad sobre la muerte. A todos les llama la atención, y esa es la única, por así decirlo, es la única estadística, que es uno de cada uno. Uno de cada una persona va a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. Nadie de acá va a vivir eternamente. Vimos el otro día en la noticia, ¿cierto? Este caballero de 107 años que buscó la eutanasia. 107 años, ya estaba aburrido de vivir, y él, de una manera deliberada, fue a otro país a que le aplicaran la eutanasia. Él no sabía lo que le estaba esperando. Tristemente, hay que decirlo. Él pensaba que estaba aburrido de vivir. El problema es, ¿qué pasaba después de eso? Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa después de la muerte. Cada una de las personas que estamos acá y de todo el mundo que pisa la tierra va a tener que presentarse ante Dios un día en este juicio. Este juicio. Y aquí no hay obras buenas y versus malas, ¿ya? Aquí no hay obras buenas y malas, porque a veces uno pudiese tener la tendencia de pensar, a ver, hice cosas buenas e hice cosas malas, pero hay una balanza y Dios va a sopesar si en verdad las cosas buenas que hice fueron más que las malas, y Él me va a decir, ven a mi reino. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice otra cosa. La única forma de entrar al reino de Dios es por medio de Jesucristo, y no hay otra forma. No hay nada bueno que tú puedas hacer. No hay obras buenas versus obras malas. Todo es malo, porque todo está viciado. Por cada cosa buena que una persona de manera natural hace, hay un corazón que está pervertido y que se aleja de Dios. Entonces, ante Dios, Dios no tiene una calculadora o un ábaco para ir contando lo bueno y lo malo. No. Si tú hiciste algo malo, tú eres merecedor del infierno. De la misma manera, si hiciste cosas buenas, pero hiciste una mala, ya esa, la mancha del pecado ya está. Y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, todos vamos a presentarnos ahí, pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, ese cuerpo lacerado, esa victoria en la cruz, posterior a su resurrección, a su ascensión, y que el día de hoy Él se encuentra sentado a la diestra de Dios.
gobernando, porque todas las cosas ya están sujetas a él, solo falta la muerte, lo vimos ahí en 1 Corintios capítulo 15. Si nosotros confiamos en esa obra, nosotros tenemos la seguridad y la tranquilidad de que esas obras que estén ahí estén timbradas por Cristo. Tus obras malas están saldadas porque Cristo pagó tu pecado. Todas esas cosas que tú has hecho y sigues haciendo y vas a hacer en el futuro fueron saldadas por medio de la obra de Cristo si tú crees en Él. Pero si tú no crees en Él, tú vas a tener que pagar por tus obras. Y eso es lo terrible. Y eso, hermano mío, es lo que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de hablarle a las personas. Porque esto es real, esto es una realidad. Esto no es una ficción, no es una película de Hollywood que uno a veces se le imagina, no. Esto es serio, hermano. Y esta es la verdad. Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Todos nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo. Prediquemos el Evangelio. Todos tenemos amigos que no conocen a Cristo. Prediquemos el Evangelio, la buena noticia de que si él confía en Cristo y se arrepiente de sus pecados, él no va a tener que ir a este lugar. Ese es el mensaje, la buena noticia del Evangelio, que Cristo pagó. Pero si no, si rechaza el Evangelio, lamentablemente lo que le espera es terrible, es terrible. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú vas a ser arrojado al lago de fuego. Si tú has confiado en Cristo y en su obra maravillosa en la cruz del Calvario, te has arrepentido de tus pecados, tu nombre va a estar escrito en ese libro. La gloria sea al Señor por eso. Pero lamentablemente este es el estado final de los impíos. Un lago de fuego. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, en el infierno no hay gozo. A veces las personas dicen de una manera irrisoria. Dicen, ¿sabes qué? Si hay cielo, hay infierno, en realidad vamos a ir al infierno porque va a ser más entretenido, hay pura fiesta, vamos a pasarla bien, porque el cielo es súper fome. Porque el cielo, ¿qué se hace? Se canta a Dios, se dice santo, 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 que fome. Pero no sabes lo que te espera. Si tú no has creído en Cristo, serás arrojado al horno encendido, donde no habrá parranda. Ahí no va a haber fiesta, no va a haber gozo, va a haber llanto y va a haber rechinar de dientes, va a haber remordimiento. Y ese remordimiento no va a ser al principio nomás. Porque vimos que así como va a haber una resurrección corporal para aquellos que han creído en Cristo y su cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado, semejante al Señor Jesucristo, también va a haber una resurrección corporal para aquellos que no creyeron y confiaron en el Señor. Y ese cuerpo resucitado, no se habla mucho de él en la Escritura, pero lo claro es que va a ser un cuerpo que va a poder resistir el fuego del infierno y no ser consumido y permanecer ahí. Algunos hermanos piensan que el infierno va a ser algo, o el lago de fuego y azufre más bien, va a ser algo que va a ser momentáneo. Pero la Escritura dice que no. Dice que el gusano de ahí no se muere, haciendo alusión a un gusano que está comiendo ese cuerpo resucitado para perdición. Ese gusano no muere. Ese suplicio es para siempre. No es algo que va a ser momentáneo. Es algo que va a ser para siempre. Entonces ahí no hay algarabía, ahí no hay gozo, ahí no hay fiesta, ahí hay dolor, y un dolor eterno. Eso es lo que le espera. Mateo 25, 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Los justos no son justos porque son buenos. Los justos son justos porque han sido justificados por medio del Señor Jesucristo. La justicia aquí no es una justicia propia por hacer lo bueno, es la justicia de Cristo. Y fíjense acá, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso les digo, el castigo es eterno. ¿Por qué? Porque si este castigo no es eterno, esta vida tampoco es eterna. Así de sencillo, porque es la misma palabra que se emplea aquí y acá. Por tanto, si el castigo en el lago de fuego y azufre fuera momentáneo, también la vida eterna sería momentánea. Nosotros sabemos que la vida eterna con Cristo es para siempre, por la eternidad. Entonces, en ese aspecto, entendamos eso. Aparte, también en la eternidad va a haber tiempo. Va a haber tiempo. En la eternidad no va a ser... a veces uno tiene la idea de que no, el tiempo no va... Obviamente a nuestro cuerpo no le va a afectar el tiempo, pero tiene que haber tiempo. Porque si no hay tiempo, ¿cómo va a haber música? Aquellos que saben un poco de música, saben que es con tiempo. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va a haber música? ¿Se imaginan música sin tiempo? Es porque en la eternidad va a haber tiempo. Pero el tiempo no va a afectar a aquellos que hemos sido redimidos y tampoco va a afectar a aquellos que están sufriendo en el castigo eterno del lago de fuego y azufre. ¿Qué será de los salvados entonces? Mateo capítulo 19, versículo 28. ¿Quién lo lee, por favor? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. En la renovación de todas las cosas se está refiriendo a la regeneración final, a ese momento cuando Él venga y emita juicio. ¿Y qué va a ocurrir? Dice que ustedes también, que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Los santos también hemos sido llamados por la Escritura reyes y sacerdotes. Por tanto, igual vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Imagínense los contrastes tremendos que hay. Un sufrimiento, un lloro, un crujir de dientes. Por el otro lado, estar con Cristo, estar con Dios y estar también reinando. Qué diferencia abismante entre una cosa y la otra. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. En este cielo nuevo y en esta tierra nueva va a estar la justicia plena, porque va a ser Cristo reinando, el justo, el verdadero justo. Ahí ya no va a haber injusticia, ahí ya las compañías de confort no se van a coludir, ya no va a pasar esas cosas. Allá la justicia va a gobernar y va a primar. Eso va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Mateo capítulo 22, versículo 30. Hay más cosas, solamente estamos viendo algunas de todas las cosas que hay. De verdad, si pusiéramos a estudiar este tema de una manera minuciosa, sería demasiado largo. Por eso es que he tratado de condensar lo más relevante en estos pasajes. Ya hay muchas más cosas. Mateo capítulo 22, versículo 30, ya leímos algo de acá, pero es para que más o menos tengan la idea. ¿Quién lo puede leer, por favor? En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces en la resurrección, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no va a haber el matrimonio, ya no va a estar. Obviamente vamos a reconocerlos probablemente, porque dice la Escritura que se va a reconocer a Abraham, que se va a reconocer a los patriarcas. Entonces si se van a reconocer, ellos nos vamos a poder reconocer entre nosotros también. Pero no, las relaciones no van a ser como las relaciones que nosotros tenemos el día de hoy, ¿ya? Obviamente no va a haber pecado. Entonces también el propósito de ese cielo nuevo y esa tierra nueva no es reproducirse, porque ya están todos los habitantes de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Por tanto, no va a haber matrimonio en la eternidad. ¿Qué va a pasar también? Sofonías capítulo 3, versículo 9. Estas son algunas cosas, les vuelvo a insistir, hay un montón. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. En el hebreo acá, la expresión purificaré los labios de los pueblos tiene la idea de que todos van a tener un mismo lenguaje, que van a tener un mismo idioma.
¿ya? Nosotros sabemos que qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que generó finalmente que hubiesen hartos idiomas, ¿qué fue? La famosa Torre de Babel. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El ser humano quería llegar donde Dios. Ese es el gran problema de nosotros, que nosotros queremos llegar donde Dios. Y la historia de la redención se trata de que Dios vino donde nosotros. En ese momento de rebeldía ellos querían llegar a donde Dios, ¿cierto? Querían construir la torre más alta que pudiese existir, de alguna manera desafiando al Señor. Y en ese momento Dios, para que no se pusieran más de acuerdo, le da distintos dialectos, distintos idiomas. Pero en la eternidad, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, va a haber un solo idioma en el cual cada una de las personas ahí redimidas van a poder comunicarse. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Este es el último pasaje. ¿Quién lo puede leer, por favor? Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de la nación. Entonces aquí nos da detalles bien interesantes de lo que será este cielo nuevo y esta tierra nueva junto con la nueva Jerusalén ya instalada aquí. Dice que va a haber un río de agua de vida. Va a estar el trono de Dios ahí mismo. Ahí es donde verdaderamente se cumple el Dios con nosotros. Ahí Dios morará con los hombres. El trono de Dios estará establecido en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. ¡Qué maravilloso! Dice, corría del centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. Fíjense en esto. ¿Cómo empieza Génesis? Con una creación, con un hombre y con un árbol. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Con una nueva creación, con hombres y ¿con qué? Con el árbol. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo. La historia de la redención está perfectamente hilada. Por eso el plan del Señor, el plan de Dios, es algo perfecto establecido desde antes de la fundación del mundo y no es un plan B. Aquí no es como que Israel falló, entonces Dios tuvo que buscar un nuevo pueblo y escogió a la iglesia. No es eso. Siempre el plan de Dios fue el mismo, su pueblo. Bendecir por medio de Abraham a todas las naciones. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis lo vemos. Este árbol va a estar ahí, este árbol que fue quitado por causa del pecado, va a ser vuelto ahí a disposición de cada una de las personas para el disfrute y para poder tener comunión con Dios. En ese jardín Dios se paseaba, ellos conversaban con Dios. Después del pecado fueron sacados de ese lugar. En Apocalipsis Dios viene a morar con ellos nuevamente. Vemos la restitución de todas las cosas que el hombre ha perdido por medio de su pecado. Por eso es maravilloso esto, hermanos míos. Es muy, muy, pero muy hermoso. Por tanto, ya sabemos a grosso modo, insisto, hay más cosas, pero básicamente esto nos va a servir para tener una idea de cómo va a ser la eternidad. Algo que ojo no vio, que oído no oyó. Eso es lo que le espera a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por tanto, animémonos y busquemos las cosas de arriba que son maravillosas, tanto así que no las podemos comprender.